Ya está. Bien, en la clase pasada habíamos visto algunos ejemplos, vimos varios conceptos, vimos lo que era una variable aleatoria, vimos lo que era el concepto de esperanza matemática, varianza, y vimos algunos ejemplos de cómo generar, ¿no? O sea, en la clase pasada habíamos visto esperanza y varianza de una variable aleatoria, lo que era una función de probabilidad, tipo de funciones, y habíamos empezado con las variables aleatorias discretas y habíamos visto estos ejemplos de lanzamientos de dados. También vimos el lanzamiento de 2 dados y vimos la función de probabilidad, y luego vimos esta función definida de esta manera y definimos lo que era el valor esperado, lo que hicimos varios ejemplos. Y vimos otros tipos de ejemplos aquí, más concretos. Vimos el caso de otra vez el de los dados. Calculamos su esperanza, calculamos su varianza. Y lo que hicimos fue también simular en R el lanzamiento de los 2 dados. Y simulamos ahí varias cuestiones en R. Entonces, ahora lo que toca es hablarles de modelos teóricos de probabilidad que son muy usuales en diversos problemas. Voy a comenzar con el caso de las funciones de probabilidad de variables aleatorias que son discretas. Voy a apagar mi video para que se me escuche de corrido, no se vaya a cortar la transmisión, y voy a cerrar este. Entonces, en el caso de la función más sencilla que uno tiene, en el caso de modelos de probabilísticos, es la función de probabilidades Bernoulli. Así se llama, Bernoulli, en función del matemático Jacques Bernoulli, que entre muchas otras cosas aportó también aspectos a la física. ¿Se acuerda de la ley de Bernoulli para los gases o para los líquidos? Ya ni me acuerdo exactamente de qué se trataba la ley de Bernoulli. Pero también en la parte matemática, pues era un matemático. De hecho, no era nada más un Bernoulli, era una familia de matemáticos de aquella época, ¿no? Bernoulli. Entonces, él modeló la función más básica de una variable aleatoria que toma solamente valores 0 y 1 con probabilidad P y con probabilidad 1 menos P, respectivamente. Lo cual quiere decir que si yo construyo su tabla como lo estábamos haciendo, tenemos aquí la X con 2 valores, 0 y 1, y la P es un valor, nada más que le estamos poniendo un P, puede ser 0.3, y entonces esto es 0.7. Si esto es 0.8, esto es 0.2. El chiste es que la total de probabilidad me da 1. Y ustedes pueden comprobarlo, porque 1 menos P más el P, se eliminan los negativos con el positivo y me queda nada más 1, si yo sumo estos. Entonces, esta es una función de probabilidad y es la más sencilla, la que tiene solamente 2 posibilidades. También suele llamarse una variable binaria, la que tiene valores 0 y 1, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esa función. Entonces, lo que yo afirmo en este momento es que una forma alternativa de escribir esa tabla, es escribirlo de esta manera. La función se puede escribir como P elevado a la X multiplicado por 1 menos P elevado a la 1 menos X. Y esto vale para X igual a 0 y para X igual a 1. Para que veamos que esta cosa tan fea es esta tabla, lo que voy a hacer es evaluarla. ¿Qué quiere decir evaluarla? Que en lugar del 0, le voy a dar aquí la X en lugar de 0, y yo quiero que me dé ese resultado. Y luego, en lugar de 1, voy a sustituir el 1 y quiero que me dé el P. Veámoslo. En el caso de que P de 0, o sea, en lugar de X pongo el 0, me quedaría P elevado a la 0, 1 menos P elevado a la 1 menos 0, pero cualquier número elevado a la 0 me da 1, y luego aquí 1 menos 0 me queda 1, entonces me queda cualquier número elevado a la 1, me queda el mismo valor. Entonces P a la 0 me da el 1, y 1 menos P elevado a la 1 me queda 1 menos P. Entonces, si esto lo multiplico por 1, me queda 1 menos P. Entonces, lo que he visto con esta primera parte es que P de 0
vale efectivamente 1 menos P. Ahora voy con el 1. Con el 1. En lugar de X pongo 1. P a la 1, 1 menos P a la 1 menos 1. Entonces me queda P elevado a la 1 es P, 1 menos P elevado a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda P por 1 y esto me queda P. P multiplicado por 1 es P. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando en los libros de probabilidad, en los libros de estadística, se meten al tema de funciones de probabilidad Bernoulli, lo único que aparece es esta función de inmediato. Dicen, esta es la función Bernoulli, así de fea. Pero, bueno, nosotros estamos acostumbrados viéndolo así en tablitas, como los ejemplos que hemos estado haciendo. Pero veamos que es lo mismo. Entonces, lo que he visto es que eso es lo último, lo mismo. Ahora vamos a calcular la esperanza. Ya sabemos que la esperanza es cada valor por su probabilidad más cada valor por su probabilidad. Así. Entonces es 0 por su probabilidad, que es 1 menos P, más 1 por su probabilidad, que es... Entonces 0 por cualquier cosa me da 0 y 1 por P me da P. Y en el caso de la varianza ya hemos dicho que era la esperanza de X cuadrada menos la esperanza de X elevada al cuadrado. Pero la esperanza de X vale P. Entonces aquí ya tengo P cuadrada, porque es P al cuadrado. Entonces, lo único que me hace falta es calcular este valor de E a la X cuadrada, ¿no? Aquí lo vamos a sacar con una pluma amarilla. Lo que me hace falta aquí en esta expresión es calcular esto. Entonces, para calcular eso, lo que hacemos es desarrollar la esperanza de X cuadrada, que es 0 al cuadrado, por 1 menos P, o sea, 0 al cuadrado, por 1 menos P, más 1 al cuadrado, por P, ¿no? Entonces, haciendo las operaciones, 0 al cuadrado por cualquier número me da 0, 0 al cuadrado es 0, por cualquier número me da 0, 1 al cuadrado es 1, por P me da P. Verónica, por favor, ¿admites? Sí, profe, ya lo admití. Ah, bueno. Es que si le pongo la flecha por allá, se sale aquí. Y luego, entonces, la varianza de X, mira, la varianza de X, por lo tanto, es la esperanza de X cuadrada, o sea, ya me voy de aquí para acá, así, menos P cuadrada, que ya lo había puesto, menos P cuadrada, y entonces, como la esperanza de X cuadrada es P, me queda P menos P cuadrada, y factorizando esto es P, que multiplica 1, que sería P, P que multiplica P es P cuadrada, porque suele escribirse de esta manera, ¿no? Entonces, en resumen, la variable aleatoria tiene una función de probabilidad Bernoulli si Px es esta expresión matemática, su esperanza es P y su varianza, como dice aquí arriba, es P por 1 menos P. Y ese es, lo que pasa que los libros casi nomás dicen esto, pero bueno, aquí ya les estoy diciendo de dónde sale, ¿no? Por eso, y esto por ser la función más sencilla. Los que están viendo la presentación, ¿hay alguna duda hasta aquí de la Bernoulli? ¿O está clara? O sea, lo que nos va a interesar al final de cuentas es esto, ¿no? Esto que pongo aquí entre... O sea, todo esto, lo que está acá atrás, es nada más la deducción y demostrar que efectivamente esto vale esto. Y ahora voy a hacer unos ejemplos donde usemos esto para modelar algunos fenómenos. Por eso pregunto, ¿hay alguna duda hasta aquí? Creo que no. Creo que no, ¿verdad? No, ninguna. Está más claro que el cielo nublado que estoy observando ya en este momento por acá en Michoacán. Bueno, continuemos. Entonces, la notación que suele usarse es esta. X se distribuye Bernoulli. Aquí esta tilde, se llama tilde esta cosa, ¿no? X se distribuye Bernoulli con parámetro P. B de Bernoulli y el parámetro, lo desconocido, es P, ¿no? Lo que desconozco es P porque la X toma valores 0 y 1. Aquí la variable
Es una variable, pero porque toma dos valores. Pero el P es algo que no conozco, algo desconocido, ¿no? Algo desconocido. Entonces, esto se lee así. X es una variable aleatoria, función de probabilidad Bernoulli y parámetro P. Entonces, voy a pasar a un par de ejemplos. Bueno, entonces, eso es lo que nos va a servir. Esto que está encerrado en el rojo, ¿no? Y en el ejemplo, bueno, entonces ya me traje eso que está rojo. Lo tengo aquí, una variable aleatoria X y una función de probabilidad Bernoulli. Lo mismo que decía en la otra diapositiva, lo puse acá de ese lado, como para tenerlo aquí a la mano. Y de este lado voy a hacer los ejemplos. Entonces voy a comenzar con un ejemplo. Y el ejemplo tiene que ver con la encuesta que estamos aplicando. De acuerdo a los resultados de esa encuesta, encuesta de estudiantes universitarios ante el COVID del 2020, el 10% de los estudiantes dicen sentir tristeza a diario, o sea, porque había las opciones a diario, 1 a 3 días, nunca, etcétera. Y yo me fijé en los que contestaron diario y vi que no era dije, no, pues casi va a haber muy poquitos, no, pero es un 10%. Entonces, un 10% de los estudiantes encuestados dice sentir tristeza a diario en el contexto de la pandemia. Ese es el dato que yo doy en este ejemplo. Y entonces vamos a llamarle X a la variable aleatoria que toma los siguientes valores. 0, si un estudiante universitario no ha sentido tristeza en el contexto de la pandemia. Y 1, si el estudiante ha sentido tristeza en el contexto, o sea, ha sentido tristeza, aquí está mal especificado, tristeza todos los días, ¿no? Todos los días, a diario, digamos. Tristeza a diario. Yo creo que una vez lo voy a corregir, permítanme un momento. Si no, se puede malinterpretar. Tristeza a diario en el contexto de la pandemia. A diario. A diario. En el contexto de la pandemia. Y esto lo vamos a hacer más chiquito para que pueda caber ahí. De 13. Creo que no ocupo, lo voy a hacer más pequeño. Así. Permítanme. Entonces, el ejemplo es este. La variable aleatoria toma valor 1 si un estudiante universitario ha sentido tristeza a diario en el contexto de la pandemia y 0 si no. Entonces tenemos una función, así como dice, una distribución de probabilidad, una función de probabilidad Bernoulli, y el parámetro P vale 0.10 porque es el 10%. Automáticamente con que si yo digo que P vale 0.10, 1 menos P vale 0.90. Esto ya lo pongo aquí en amarillo. ¿Por qué voy a poder calcular 1 menos P? Porque lo voy a utilizar aquí. Aquí voy a utilizar el P y acá voy a utilizar N menos P. Entonces, si yo quiero modelar este fenómeno de la tristeza diaria en estudiantes universitarios a través de esta variable aleatoria, lo que tengo es que la probabilidad de X es igual a 0.10. En lugar de la P, pongo su parámetro P, 0.10 elevado a la X, y el otro es 0.90 elevado a la 1 menos X, porque es 1 menos P, y el 1 menos P vale 0.90. Y esto vale para X igual a 0 y 1. Y yo ya sé que su esperanza, como ya lo hice en general, ya vimos que la esperanza de esto vale P. Entonces, la esperanza, pues vale 0.10 y la varianza vale P multiplicado por 1 menos P, es decir, 0.10 por 0.90. Y eso vale 0.09. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que que está aquí, voy a seleccionar la pluma. Este que está aquí,
Ese que está aquí, esto que está acá, acabo de escribir, es el modelo probabilístico que describe esa variable de ese fenómeno aleatorio. Y este ya es un modelo de probabilidad. Hasta ahí voy a dejar este modelito porque no voy a hacer ningún cálculo porque yo ya sé que las probabilidades de cada uno de los valores es o bien 0.10 o bien 0.90. Entonces no tiene mucho sentido porque además es una función muy sencillita. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? Nada más para decir cómo modelo a partir de una función general Bernoulli un fenómeno como este, con una variable discreta con dos valores. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con este ejemplo? Acuérdense que cuando vean el video no van a poderme preguntar dudas ahí porque no les voy a contestar. Solo que me escriban después o me digan después en la siguiente clase. Parece que no, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Entonces, si no, si hay dudas, escríbanlas en el chat o pidan la palabra o arrebaten la palabra, ¿no? Siéntanse libres como si estuvieran en una asamblea de la facultad arrebatando la palabra. No, no es cierto. Qué bien los conozco, ¿ah? Bueno. No, profe, no hay dudas. Bueno, por el momento no. Bueno. Dale, pues entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo. Ahora, de acuerdo otra vez con la EUC, otra vez la encuesta, el 40% de los estudiantes encuestados dicen que los ingresos familiares han disminuido, sus ingresos familiares han disminuido debido a la pandemia. Entonces, ayúdenme a modelar ese fenómeno. ¿Cómo le llamarían? ¿Quién sería X? ¿Cómo definen X? A ver, ¿cómo sería la X? Entonces vamos a hacerlo. Ese ya no lo tengo aquí en papel, lo quiero más bien, quiero interactuar con ustedes y que me vayan diciendo, siguiendo el ejemplo pasado, díganme ustedes quién sería X. A ver, aquí lo pongo. Que la X va a tener también dos valores, 0 y 1. ¿Y cuándo va a valer 0? ¿Nos escuchan? ¿Han cambiado sus ingresos? ¿Sí qué, perdón, otra vez? Si sus ingresos no han disminuido. Ándale. Sí, los ingresos, o aquí lo tengo que escribir poco a poco. Ustedes, si los ingresos familiares no han disminuido, ¿no? No han disminuido. No han disminuido. Y 1, si los ingresos familiares, lo voy a copiar nada más así con una. Sí han disminuido. ¿Sí está claro? Entonces, X es una variable aleatoria que se distribuye Bernoulli. ¿Con qué parámetro? ¿Cuánto vale la P ahora? ¿Cuánto vale la probabilidad del modelo? ¿0.90? No. Ve el problema. Ya el problema del punto 90 ya quedó atrás, ¿no? ¿0 qué? 60. No. Porque el 40%... 0.39. No, fíjate. Lo que me interesa, la BP, digamos que el parámetro P es la probabilidad de que la X valga 1. O sea, quiere decir que que hayan dicho que los ingresos familiares ya disminuyeron. Es que no sé si la compañera que dijo al principio dijo .40 o .90, ya me quedó duda. Yo le escuché .90.
pero realmente el dato que tengo es que el 40%, ¿no?, de los estudiantes dicen que los ingresos han disminuido. Entonces eso transformándolo a proporción o a probabilidad, me queda 0.40. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque X, el parámetro es la probabilidad de que sí hayan disminuido los ingresos familiares, ¿no? De que sí. Entonces, eso vale P. ¿Cuánto vale 1 menos P? Punto 39, ¿no? ¿Punto qué? 39. No. A ver Punto si 39. P vale 0.40 o 40%, Punto 60. pues es lo que le falta, ¿no? 0.60, lo que le falta al 0.40 para llegar al 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? 0.60. Entonces, ¿cuál es la función de probabilidad? ¿Cómo la escribiríamos? Px a qué es igual. ¿Cuál sería este modelo? Voy a copiar ese, miren. Es punto qué. O sea, voy a hacer este modelo que está aquí. En lugar de la P es 0.40, ¿no? 0.40 elevado a la X multiplicado por 1 menos P, pero 1 menos P vale 0.60 elevado a la ¿quién? A la 1 menos X. Y esto vale para X igual con 0 e igual con 1. Así. Ahora, ¿cuánto vale la esperanza? Para que quede bien representada la que es la función. La esperanza de la variable aleatoria es P. O sea, la esperanza es 0.40. ¿Y la varianza cuánto vale? La varianza de la variable aleatoria es igual a 0.40, porque es P. Aquí dice P multiplicado por 1 menos P. Entonces P por 1 menos P, que vale 0.60. ¿Cuánto vale eso que no tengo calculadora? 0.40 por 0.60. ¿Es 0.24? Sí, ¿verdad? 0.24. Sí. Entonces, ese sería el modelo que está representando ese fenómeno de la disminución de ingresos, la probabilidad de la disminución de ingresos de estudiantes, de familias de estudiantes universitarios, ¿no? Es una buena cantidad, el 40% de los encuestados que disminuyen sus ingresos. Profesor, yo tengo una duda. Sí, En la fórmula, cuando elevamos a X la P, ¿qué significaría X? Por ejemplo, P a la X. P a la X es dos valores, 0 o 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que X valga 1, por ejemplo, la probabilidad de que X valga 1, ¿esto quién sería igual? Lo voy a poner aquí abajo. Utilizo esa fórmula. Esto es 0.40 elevado a la ¿qué? A la 1, porque eso vale la X, ¿no? Sí. Multiplicado por 0.60 elevado a la ¿qué? A la 1 menos X, pero la X vale 1. 1 menos 1. Entonces, Ok. Entonces X vale 1. en ese caso, pero puedo también hacerlo cuando la X vale 0, ¿no? 0.40 Ok. multiplicado por 0.60 elevado a la 1, a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, y aquí me queda 0.40. Ok, profe. Vale, gracias. De manera similar lo puedo hacer cuando la X vale 0. O sea, ese es un modelo
que me permite calcular probabilidad tanto de cuando X vale 1 o cuando X vale 0. Nada más toma dos valores, es una función muy sencilla. Pues por eso comencé con esta, una función de probabilidad que solo toma dos valores. ¿Sí está claro para todos? ¿Cómo se utilizaría? Bien. Sí, gracias. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente. Bueno, lo vamos a escribir ahora bien para que ya me quede en la diapositiva como lo que estábamos diciendo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí entre todos. Entonces, ¿cuál fue la variable aleatoria? X vale 0, ¿sí qué? Sí, los ingresos de la familia de los estudiantes, del estudiante. Ya no está escribiendo nada. ¿Qué le está pasando? Ah, ya está. Si los ingresos de la familia no disminuyeron, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, pero ya no. Si los ingresos de la familia de los... Aquí ya nos escribió. Déjenme, es que ya está pesadito el archivo, ¿eh? Estudiantes no disminuyeron. Y la otra, a lo mejor voy a copiar esto. Nomás para que ya quede bien en la diapositiva, porque eso que escribí con la pluma amarilla se va a borrar. Entonces, ¿cuánto vale el parámetro P? Habíamos dicho punto 40, ¿no? Y por lo tanto, 1 menos P vale punto 60, ¿no? Entonces, la función de probabilidad en lugar de la P es punto 40 y en lugar del 1 menos P, lo sustituyo aquí, es punto 60. Así está más, hasta está mejor, ¿no? Porque ya le dicen, pues vale 1 menos P, le pongo ahí en su lugar de 1 menos P. Entonces, su esperanza, pues fue punto 40. Y si no mal recuerdo, su varianza, bueno, si quieren la pongo aquí como fórmula, era punto 40 multiplicado por punto 60. Y esto fue igual a punto 24. Eso fue lo que construimos. Entonces ya queda de esta manera, el ejemplo total, ¿no? Ese fue el ejemplo 1 que ya habíamos hecho. Y el ejemplo 2 pues quedaría de esa manera. ¿No? Así quedaría el ejemplo 2. Sí. Así fue lo que hicimos. Y ya vimos en el caso de que Julio me ha preguntado, pues ya sabemos cómo se utiliza el modelo. Bien, muy sencillo. Y ahí está, ya no hay más para allá. Obviamente esto en la práctica pues es muy poco usual. Tener solamente la observación de un solo caso, un estudiante, eso no es muy importante. Generalmente puedo tener este tipo de variables, pero en lugar de tener un solo estudiante, que ese es el modelo para un estudiante, tengo una cantidad n de estudiantes, ¿no? Es decir, voy a construir ahora lo que se llama una función de probabilidades binomial. Consideremos n variables aleatorias independientes. Aquí dice variables, pero es variables aleatorias independientes. Y todas tienen con función de probabilidad Bernoulli y el parámetro es P. O sea, como las que ya acabo de ver. Entonces, es decir, se tienen x1, x2, x3 hasta xn son variables que cumplen. Cada una de ellas cumple que P a la xi por 1 menos P a la 1 menos xi. Esa es la función de probabilidad y la esperanza va de cada una variable, vale P. Acuérdense que la esperanza es el promedio y la varianza vale P por 1 menos P. O sea, todas estas variables tienen la misma distribución y además son independientes. Es un principio importante. Entonces, esas variables, por ser Bernoulli, cada una de ellas toma un valor 1 o un valor 0.
dependiendo, aquí como dice X0 o 1. Entonces, 1, si la probabilidad de que ocurra es P, y 0, la probabilidad de que ocurra es 1 menos P. Entonces, voy a considerar la suma. Acuérdense, todos estos valores, estas variables son 0 o 1, 0 o 1. Entonces, voy a considerar la suma de todas las variables, la suma. Díganme ustedes, ¿qué valores toma esta variable Y que estoy construyendo? Y estas variables son puros ceros y unos, y estoy sumando N. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar la Y? ¿Quién me dice? El valor mínimo, pues será aquel donde todas las variables salieron que valen 0. Entonces, si todas valen 0, ¿cuánto vale la suma? ¿Alguien? Vale 0. Vale 0. O sea, el mínimo valor que toma vale 0. ¿Y cuál es el máximo que toma? Ahora es cuando todas valen 1. O sea, aquí tengo 1, más 1, más 1, más, y todos valen 1. ¿Cuántos unos estoy sumando? Si fueran 10, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 10 veces, ¿cuánto sería? Si la n fuera 10, o sea, sumar 1 más 1 más 1, 10 veces, pues es 10, ¿no? Si fuera 15, pues sería 15. Y si es n, ¿cuánto vale entonces la suma? 15. No. Si es n, N, ¿no? si es n, la suma vale n. Entonces quiere decir que es una variable que lo mínimo que toma es el 0 y lo máximo que toma es el n, ¿no? Lo máximo que toma es el n. Ahora vamos a calcular la esperanza de esta variable y. La esperanza de esta y, pues es la suma, es la esperanza de esta suma. Y aquí sí la suma de las esperanzas, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, ¿no? La esperanza de X1, la esperanza de X2. Pero yo ya sé que cada una de las esperanzas vale P. Vale P, esta vale P, esta vale P, esta vale P. Entonces, cada una de las esperanzas vale P. Si yo sumo una cantidad n veces, me queda n veces la cantidad. O sea, n por P. Esa es la esperanza de esa nueva variable de suma. Y de la misma forma, se puede ver que la varianza de la Sx, la varianza vale P por 1 menos P. Entonces, la varianza de la Y, aquí es la varianza de la Y, perdón. Es varianza de la Y vale N por P por 1 menos P. Aquí le escribí mal, no es X. Bueno, ahorita la voy a componer. Tengo ahí eso que arreglar. Y entonces no es Y, no es X, es Y. Pero ahorita de todo lo voy a guardar así. Entonces, otra cosa que se puede demostrar es que esta función que voy a construir tiene esta expresión matemática. P de Y es igual a este símbolo que se dice N en Y, multiplicado por P a la Y, multiplicado por 1 menos P a la N menos Y. Este número se llaman las combinaciones de N elementos tomados de Y en Y. También se suelen llamar los números del triángulo de Pascal o son los coeficientes del desarrollo binomial. Por eso es que eso se llama un binomio. Si ustedes desarrollan A más B al cubo, eso es un binomio al cubo. A más B a la N, tendría que desarrollar de esa manera. Y esa expresión de la combinación se puede calcular de esa manera como N factorial entre Y factorial entre N menos Y factorial. Bueno, ya se dan cuenta que se están complicando un poquito las fórmulas, pero bueno, no tengamos temor de nada porque ya sabemos que vamos a usar las computadoras para hacer estos cálculos ahorita. Entonces, esto es la función binomial en concreto. Eso se llama binomial, es un desarrollo binomial, esa es la función de probabilidad binomial. Y lo que tenemos que aprender, así muy en concreto, es que una variable aleatoria X
Y ya abuso ahora, le voy a poner X en lugar de la Y, abusando un poco de la notación. Tiene una función de probabilidad binomial, sí. Tiene esta fórmula para X igual a 0, 1, 2, 3 hasta N, porque eso es lo que, esos son los valores que toma la Y o la X, ¿no? Que habían dicho aquí. Y la esperanza de las X vale N menos P y la varianza de las X vale N por P. Esa es la general, esa es como una generalidad, esta es una generalización de la función anterior de la Bernoulli. O sea, la binomial es una generalización de la Bernoulli. Y la notación que se usa es X se distribuye como binomial comparado, son dos parámetros, la N y la P, ya no nada más la N. O sea, lo que no es X es parámetro, entonces es N y P, que se lee como X es una variable aleatoria con función de probabilidad binomial y parámetros N y P. Y eso es lo que me va a servir para hacer los ejemplos siguientes. Eso nomás fue así como una deducción hacia dónde iba, pero eso es lo que me va a servir. Nada más déjenme corregirle aquí un pedacito donde dice variable, varianza de las X, que no es varianza de las X, es varianza de las Y. Porque si no, me va así. Independientes dados con variable y parámetro P, hasta aquí vamos bien, sí vamos bien. Ok, aquí quizás un espacio. Para que no esté tan pegado eso. Y ya. Bien, ahora lo que voy a hacer es un ejemplo de binomial, ¿no? Ya todo esto ya lo vimos, entonces, un ejemplo donde vamos a usar ese último resultado, ese que tengo enmarcado en rojo. Lo voy a poner acá, de este lado, una variable aleatoria X tiene una función de probabilidad binomial, si obedece esta ley que está aquí, donde ese número se calcula de esta manera, y la esperanza de X vale N por P y eso, ¿no? Y vamos a hacer el ejemplo. Vamos al mismo ejemplo que hicimos hace un rato de los estudiantes encuestados que dicen sentir tristeza, pero sabemos que el 10% de esto, pero ahora le vamos a agregar que se toma una muestra de tamaño 12. O sea, ya estoy diciendo la P, por una parte que vale 0.10, y por otra parte la N, que vale 12. O sea, ya tengo la N y la P. Entonces, la función de probabilidad de la variable aleatoria X, número de estudiantes que dicen haber sentido tristeza al el progreso de la pandemia, en lugar de la N, pongo 12, y en lugar de la P, pongo 0.10. Entonces, 1 menos P, pues es 0.90, ¿no? En concreto, se trata de una distribución de X que se distribuye binomial con parámetros N igual a 12 y P igual a 0.10. La función de probabilidad es 12 en X, P, o sea, P que vale 0.10 elevado a la X, por 0.90 elevado a la N menos X, pero la N vale 12, 12 menos X. Esta es la función de probabilidad. Y ahora yo también ya sé cuál es la esperanza o promedio, porque el promedio o esperanza de la variable X vale N por P. Entonces, N por P, 10 por 0.10 es 1.2. O sea, el valor esperado de esa variable con esa función de probabilidad es 1.2. A pesar de que la variable toma valores desde el 1, desde el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 12. Y la varianza es 12 por 0.10 por 0.90 igual a 1.08. Lo cual querría decir que si quisiera obtener la desviación estándar, le saco la raíz cuadrada a esto, ¿no? Eso sería. Le sacaríamos la raíz cuadrada. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 3 estudiantes en esta muestra hayan sentido tristeza? Y voy a hacer los cálculos. ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 3? Pues yo sé que la probabilidad de X vale esto. Entonces, en lugar de la X voy a poner el 3. 12, 3, 0.3, 0.10 elevado a la 3, 0.90 elevado a la 12 menos 3. Ahora, sabemos que este número 12 en 3 es 12 factorial. O sea, ese número es el que está aquí.
Voy a hacerlo aquí. Ese número que está aquí es 12 factorial entre 3 factorial, porque es y factorial, y el que está acá, bueno, aquí ya, el que está acá, 12 menos 3, sería 12 menos 3, es 9, multiplicado por 9 factorial. ¿Alguien sabe cómo se calcula eso de los factoriales? Por ejemplo, ¿cuál es el factorial del 3, que es el número más pequeño que está aquí? ¿3 factorial cómo se calcula? Es la multiplicación de 3 por 2 por 1. Entonces, ¿cuánto vale eso? 6. 6, ¿verdad? ¿Sí se acordaban de eso o no? Es que yo estoy viendo aquí en la calculadora y no me acuerdo dónde está la función de ponerlo de factorial. Ahí aparece en la calculadora, aparece así una X con un símbolo de admiración que cierra. Por ahí debe estar. Ok, lo voy a buscar. Por favor, y voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Bueno, aquí lo voy a hacer abajo. Esto lo borro. Por ejemplo, aquí le puedo poner factorial en el R. Ya están viendo el R. Factorial de 3. Y me da como resultado 6. También en el R, ¿no? Voy a borrar esto para que no meter interferencia ahorita. Entonces, yo lo que quiero es calcular el factorial ¿de quién? De 12 entre 3 factorial entre 9 factorial. Lo voy a hacer aquí de corridito. Factorial de 12 entre, y voy a ponerle un paréntesis, factorial de 3 que multiplica al factorial de 9. Entonces ya aquí le puse mal la palabra, dice factorial de 9. Entonces, si yo le doy enter, es que no le puse bien la palabra factorial. Factorial. Ahí. 220. ¿Ya lo encontraste, Verónica? ¿Tú, Alondra? Sí. Bueno. De ahí salió ese 220, ¿no? Otra forma de verlo, esto, hace muy fácil, miren. 12 por 9 por 11 por 8 por 7 y así me voy, ¿no? Me faltó aquí, perdón, ya la regué. Es 12 por 11 por 10 por 9, luego vendría por 9 por 8 por 7, pero lo puedo poner como 9 factorial y acá lo puedo poner como 3 factorial. Bueno, ya de una vez el 3, 6, que vale 6, multiplicado por 9, multiplicado por 9 factorial. Pero ese 9 con ese 9 factorial se elimina y me queda 12 entre 6, que es a 2. 2 por 11 son 22 y multiplicado por 10, 220 también. Si no, pues ahí con el R. Si me acordé de esas partes que hacía, me gustaba hacer así. 220. Entonces de ahí salió ese 220. Ese 220. Fue ese número que está ahí. Punto 10 elevado a la 3. Punto 90 elevado a la 9. Si hacemos esas operaciones en el R,
punto 220 multiplicado por ¿quién? Punto 10 elevado a la 3, luego multiplicado por punto 90 elevado a la 9. Eso me da como resultado 0.085, eso que tengo ahí anotado. 0.0852. Eso es haciéndolo paso a paso, pero bueno, que LR no tendrá algo parecido que me permita hacerlo rápidamente. Pues la respuesta es sí. Si yo le pongo N vale 10, no, N vale 12, y le pongo P vale 0.10, y le pongo que la X vale 3, y si yo le digo una función, se llama D de distribución binomial, ahí aparece, mire, D binomial, ya se me dice, función de densidad, función cuantil, etcétera, etcétera, ahí está en inglés. Entonces se llama binom, y le tengo que decir cuánto vale la X primero, le pongo la X, cuánto vale la N, le pongo la N, porque como ya les definí los números arriba, y cuánto vale la P, entonces ya lo puse arriba, y entonces si yo le pongo eso, pues me da el mismo resultado, ya no tengo que estar haciendo tantas operaciones. 0.08. ¿Cuál es la función entonces para calcular distribuciones de probabilidad binomial en R? De binom XNP, donde ya definí quién es X, quién es N y quién es P. Eso es la función. Y por eso ahí me dio 0.0852. ¿Más o menos queda claro? Bueno, se está viendo, se está grabando en el video de todos modos. Pero entonces la función en R que calcula eso es D en R, la función se llama D bin, binom, entre paréntesis, el valor de X, el valor de N y el valor de P. Así. Hay más opciones, pero con eso ya calcula esta parte. Eso fue lo que le puse en el R. ¿Sale? Entonces voy a borrar esto. Bueno, dice ahí, ¿cuál es la... Sí, lo voy a sustituir. Voy otra vez acá, con la presentación. Hasta ahí hemos hecho. Ya hicimos cuál es la probabilidad de que 3 estudiantes en esa muestra hayan sentido tristeza. Y ese fue el desarrollo. La pregunta es ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante en esta muestra haya sentido tristeza? Pues es muy sencillo. Ya no lo voy a hacer aquí a mano. Ya no voy a hacer todo el desarrollo. Basta con que yo vean la instrucción aquí, ya la repetí con la flechita hacia arriba. N igual a 12, P igual a 0.10. Pues simplemente le pongo X igual a 1. Y ahora calcúlame de nuevo la binomial. Y me dio 0.3765, que redondeándolo, como el siguiente dígito es 7.3766. Por eso, en lugar de 1, ya sustituyo, nomás lo puse aquí como para ver qué operaciones tendría que hacer, pero ya sé que esto me da 0.3766. ¿Sí está claro cómo está el asunto? Usando el R. Sí. O sea, ¿cómo responderíamos a esto? ¿Cuál es la probabilidad de que 4 más estudiantes en esta muestra hayan sentido tristeza? O sea, la probabilidad que buscamos, ahorita les voy a decir de dónde sale el resultado, pero es la de 4, X igual a 4, X igual a 5, X igual a 6, X igual a hasta 12. O sea, hay que sumar la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9,
la de 10, la de 11 y hasta 12. Entonces lo voy a hacer con R otra vez. Entonces ahora, en lugar de manejar la X como de esa manera, ya no quiero que la X valga 1, sino que la X vaya desde 4, 2 puntos, 10, ¿no? O sea, la X es un vector ahora. Si yo le doy X, me da los valores 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no es nada más un valor para particular, sino son todos esos valores. Entonces, yo le voy a asignar probabilidad. O sea, en lugar de calcular tal cual los valores, le voy a calcular, le voy a decir, le voy a poner probabilidad a la de vino, o sea, para que lo calcule para todos los valores de X. Inmediatamente el R ya sabe que como le pongo X, ya sabe que toma todos esos valores que están acá arriba. N, que es un valor particular, y P. P no cambió, P sigue siendo 0.10. Y entonces, si yo le pongo esto, y yo le pongo las diferentes probabilidades, pues ya me da, fíjense, para 4, esa es la probabilidad. Para 5, esa es la probabilidad. El de 4, el de 5, el de 6, el de 7, el de 8, el de 9 y el de 10. No nos espantemos de la notación tan fea, porque es 2.13, luego aparece una E a la menos 2. Esa es notación científica, es 2.13 por 10 a la menos 2. O sea que este valor es, recorro el punto decimal hacia atrás 2 lugares, o sea, el 1 y 2.02. Punto, ese es a la menos 3, tengo que recorrer 3.003, etcétera, etcétera. Veamos. No, si no supiera más, aquí tendría que hacer la suma de todos estos. Pero en lugar de hacer eso, le voy a decir que me sume, mejor súmame todos los valores, o sea, suma, le voy a decir, bueno, que me des la suma de las probabilidades, las prof, todos los valores de prof. Súmame esos. Y la suma de estos valores que son aquí de pro me da 0.02563. Y ese es el resultado que yo puse acá, 0.0256. Ya no le puse el 3, ya con eso me conformé. Más o menos quedó claro. Después lo van a ver con calma en el video, ¿no? Cómo calcular probabilidades e incluso sumas ahí. Sí. ¿Qué pasa si ahora quiero graficar la función de probabilidades? Bueno, la variable X realmente toma valores entre 0 y 12. Voy a regresar. Voy a llamarle ahora, en lugar de la X, que la X sea ahora en lugar de que comience en 4. No sé por qué me detuve en 10 cuando realmente tenía que haberlo hecho hasta 12. Perdónenme ustedes, porque era hasta 12, ¿no? Hace rato, mayor que 4. Por eso no me dio el mismo resultado ahorita que estaba viendo yo. Entonces, es la probabilidad de las binomiales, y ahora sí la suma de las probabilidades, que es 0.02563. Ahora sí. 0.0256. Pero ahora lo voy a hacer para todos los valores. ¿Qué pasa si yo lo hago para todos los valores? De 0 a 12. Y calculo las probabilidades. O sea, ya pongo ahora la X si quieren y pongo el valor de las probabilidades. Es como si tuviera la del 0, me da este valor. La del 1 me da este valor. La del 2 me da este valor. La del 3 es el que ya he sacado, etc. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto tiene que ser la suma de todas las probabilidades? Para que sea una función de probabilidad. A ver quién me dice antes de dar el resultado aquí en el R. ¿Cuánto me va a sumar todas las probabilidades? Porque estoy diciéndolo para desde 0 hasta 12. 1. Ahí está, 1, ¿no? La suma de todas las probabilidades me da 1, tal como lo habíamos dicho, nomás para comprobar que sí es una función de probabilidad, ¿no? Ahora voy a graficar en una de barritas, bar plot,
Le voy a decir, grafícame bar plot. ¿Qué me vas a graficar? Te quiero que me grafique las probabilidades. Y quiero, pues si quieren le damos el color. ¿Qué color les gusta? Para que hagan barritas de colores. ¿Qué color? Rosa. ¿Eh? Rosa. Rosa, o sea, ¿cómo se escribe en inglés? Rosa, pink. Sí. Pink. Barritas de color rosas. Y le vamos a poner que la Y, o sea, que el eje de la Y tenga un límite que sea hasta que vaya de 0 a 0.2. Eso es más para... Ahorita les explico por qué. Y que le ponga los nombres al eje de las X. Para que le ponga los nombres a las ejes de las X, le agregamos la palabra names.arg igual arg igual a X. Vean cómo ya el mismo R me ayuda de pronto a decirme por aquí vas. Y luego le vamos a poner un título a la gráfica. Para poner un título a la gráfica le ponemos main y le ponemos el título distribución binomial. Para ponerle un subtítulo, me voy a saltar con una diagonal. Ahí es para saltarse del subtítulo. Una N. Y luego ya le voy a poner el subtítulo entre paréntesis. Le voy a poner N vale 12. La P vale 0.10. Ya voy a cerrar el paréntesis. Voy a cerrar el paréntesis. Y voy a cerrar el paréntesis de todo el bar plot. A ver si me sale o me marca un error. Me marca un error. Vamos a hacerlo. Vamos a ver, porque le puse varias funciones. Bar plot, probabilidad. A ver, otra vez. Bar plot, probabilidad, columna igual a ping. Col igual a ping. Y el límite se cierra aquí. Names ar.main. A ver. Names.ar igual a X. Está bien. Main. Distribución binomial n igual a 12. Pues aparentemente todo está bien. ¿Será que este va pegado acá? Déjenme hacer otra vez. Y no. Dice, estoy esperando una constante. Voy a ir poco a poco construyéndola entonces, a ver. Porque no veo el error. A ver, vamos a ver. ¿Ya construyes este? Ya me construyó unas barritas, ¿no? Rositas, como tú lo vamos a pedir. Luego le voy a decir que me agregue los valores de la X abajo. Name.ar y que me los agregue abajo. A ver, vamos a hacerlo. Ya me los agregó. Se me agregó las etiquetitas del 0. Ya vieron 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, ahora le voy a decir que me agregue el título de la gráfica. Main, y luego le vamos a poner, es que no sé si tengo que ponerle main igual. Sí tengo que ponerle main igual. Eso es lo que me faltó. Creo que no le había puesto main igual. No, eso fue lo que faltó. Distribución binomial. Binomial. Y luego la diagonal invertida. N. Y le voy a poner N igual a 12. P igual a 0.10. Cierro el paréntesis y se cierra el otro paréntesis. Así. Ya está, miren. Ya ahí va. Lo único que me falta es que esta recta, esta eje,
llega hasta el punto más alto, que es hasta acá, como punto 40. Le voy a decir que me llegue hasta el punto 40. Y para hacer eso le vamos a poner eso que le había puesto YELIM igual a C de 0 hasta 0.4. No hasta 0.2 porque ya vi que no me va a servir. Ya. Ahora sí, ya quedó. Ya esa es la gráfica que yo quería construir, nomás que lo tuve que hacer partecitas porque me marcaba errores y no sabía dónde. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad más alta? A ver, ahora sí vamos a razonar la gráfica. La probabilidad más alta se obtiene en el valor 1. ¿Por qué se obtiene en el valor 1? Vamos a ver cómo era la función. Vean, X se distribuye binomial con n igual a 2. Pero vean el promedio, el valor esperado, ¿cuál es? 1.2. Por eso es que los valores más altos de probabilidad se encuentran dentro del valor, cerca del valor esperado, 1.2. Entonces, ahí está, por eso queda por aquí el valor más alto de probabilidad. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué creen que pase si yo le cambio que en lugar de que sea n igual en lugar de que sea p igual a punto 10, le pongo p igual a punto 7, por ejemplo, a punto 70? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo se va a mover la gráfica? Fíjense, lo que yo estoy diciendo es esto. A ver. En lugar de que yo le ponga esta de punto 10, le voy a poner punto 70. Punto 70. Todo lo demás va a ser igual. Entonces, calcúlame las probabilidades. Calcúlame las probabilidades y hazme la gráfica. Pero, por favor, ya no me la hagas, ya no le pongas ese letrero de P igual a punto 10. Si no, va a ser P igual a punto 7. ¿Alguien tiene idea qué va a pasar con la gráfica? ¿Qué les dice la intuición? ¿Hacia dónde se va a jalar o qué va a pasar con las barras? Y la ponemos de color roja para que se distinga que no es la misma. ¿Por qué se jaló para allá? Porque ahora el promedio, el valor esperado, ya no va a ser 1.2, sino el valor esperado es 12 por punto 7. ¿Cuánto es 12 por punto 7, Alondra? $12 por punto 7. 8.4. 8.4, ya lo hice aquí en el también yo. Entonces, por aquí anda el valor esperado. Entonces, por aquí andan los valores más altos de probabilidad. ¿Sí está claro cómo va la lógica de la función de probabilidad binomial? ¿Qué pasa si yo le pongo una P ahora de 0.5? ¿Cómo va a estar? O sea, 50% de probabilidad de éxito o 50% de probabilidad de que el estudiante tenga tristeza y 50% de que no. Pues la gráfica que vamos a obtener es una gráfica la voy a poner ahora. ¿De qué color les gusta ahora? Para que cambiemos el colorcito. En lugar del red, ahora una amarilla. Le tengo que dar el color aquí, ¿no? En inglés. Y desde luego ahora cambiamos el valor. Ahora es punto 50. Es una gráfica totalmente simétrica. Más o menos queda claro lo de la binomial. ¿Y cómo hacer las gráficas? Bueno, de todos modos, ahí está ya en el video, ¿no? Ya se está viendo en el video. Cada vez se van más estudiantes. ¿Qué está pasando? Ya quedaron muy poquitos. ¿Qué hacemos?
Cerramos por la sesión por falta de quórum. Bien, entonces continuemos con la clase. Y el siguiente ejemplo, ya hicimos hasta la gráfica de la función de probabilidades. Ahora el siguiente ejemplo, más o menos también, yo creo que ese se los voy a dejar mejor ahí para que lo repitan ustedes. De acuerdo con la encuesta, los estudiantes encuestados dicen que los ingresos familiares disminuyeron como consecuencia de la pandemia. Se toma una muestra de tamaño 15, escribir la función de probabilidad. Esta se queda de tarea, ¿no? Para el viernes, para que lo hagan, lo revisen, y el viernes. O sea, el ejemplo 2 de función de probabilidad binomial, me lo envían antes de la clase del viernes, ¿sale? Lo intentan y me lo envían antes de la clase del viernes, como si fuera tarea, ¿sale? Sí, Sí, maestro. ¿Tiene un archivo de PDF igual? Ajá, lo hacen en un PDF, van, si quieren, van sacando hasta la gráfica y la cortan de ahí, la pegan en un Ambor y algo lo mandan en un archivo PDF. ¿Sale? Es ejemplo 2, ¿sale? De tarea. Sí, está bien. Ok. Y entonces Vale. voy a seguir porque ya quiero darle vuelta a la probabilidad e irnos a la parte de diferencia, pero me falta ver todavía las funciones continuas, o sea, la variable continua, que como en el caso particular de la distribución normal. Entonces vamos a hablar de la variable aleatoria discreta, que es otro ejemplo, que es la función Poisson. Poisson o Poisson. ¿Cómo se pronuncia en francés eso? Es Poisson, ¿no? Poisson, o no sé cómo se pronuncia. no lo sé. Guasón. No es Guasón. ¿Quién dijo Guasón? No, es Guasón. Guasón. Guasón, sí. Es que no entendí bien, perdón. Entonces, en este caso, cuando se tiene una probabilidad binomial, cuando la n es mayor que 30, o sea, una muestra más grandecita, y una probabilidad que es menor que 0.1, o sea que la probabilidad es pequeña, en lugar de usar la distribución binomial, se usa la distribución Poisson. Y hay un resultado matemático que me permite hacer esto. Cuando n es grande, este número, que es la parte de la función binomial, se aproxima a este otro número, a la menos lambda p por np a la x entre x factorial. Entonces, le vamos a llamar lambda a n por p, porque es lo que está aquí, n por p. Y se define la función de probabilidad Poisson como e a la menor lambda, lambda a la x entre x factorial. Y la x toma valores 0, 1, 2, 3 hasta n, pero acuérdense que esta n es grande. Entonces se puede demostrar, ya no lo vamos a hacer, que la esperanza de x es lambda, ese valor n por p, y la varianza es lambda. Entonces, considerando que, ¿por qué vale lo mismo? Porque la varianza era n por p por 1 menos p, pero si la p es cercana a 0, 1 menos p es cercana a 1, por eso me queda el mismo valor lambda de manera aproximada. La notación es x se distribuye como una Poisson con parámetro lambda, que se lee como que x es una variable aleatoria con función de probabilidad Poisson y parámetro lambda. Este número no le hagamos caso porque eso lo agarré para ponerlo ahí cerca porque ese dato me va a servir para el ejemplo que voy a poner de este lado, del lado derecho de la pantalla. Vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más. De acuerdo con los datos del COVID-19, al 10 de noviembre, la probabilidad de infectarse en México es de 0.076, que por eso lo había dejado aquí. Ese ya lo habíamos hecho en un ejemplo anterior. Ya dijimos que lo observamos los casos acumulados y lo dividimos entre la población estimada. Se toma una muestra de 1000 personas, vamos a tomar una muestra grande, 1000, muchos. Escribir la función de probabilidad de la variable aleatoria x igual al número de personas infectadas por COVID-19 en México. Entonces, tengo la n, o sea, y aquí no lo escribí, miren, no lo escribí, pero entonces vamos a escribirla. ¿Cuál será la función de probabilidad? ¿Cuál será la función de probabilidad?
Voy a poner la pluma amarilla, color de la pluma amarilla. En este caso, se tiene que X es una variable que se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a, y ahorita le voy a poner a qué valor, porque yo sé que la n vale 1000 y la p vale ¿cuánto? 0.0076. Entonces, ¿cuánto vale la lambda? N por P. Si ustedes multiplican esto vale 7.6. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio de los 1000 personas se van a infectar 7.6 personas. Entonces, estamos hablando de una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 7.6. Por lo tanto, la función de probabilidades asociado a este fenómeno es P de X igual a E elevado a la menos lambda, o sea, E a la menos 7.6, multiplicado por, ese 6, multiplicado por 7.6 elevado a la X, en dividido todo esto entre X factorial. Y esto vale para X igual a 0, a 1, a 2, a 3, sucesivamente hasta n. En ese caso la n vale 1000. Y entonces esa es la función de probabilidad para calcular probabilidades, esta que acabo de escribir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 10 personas de la muestra resulten infectadas? Pues sería la probabilidad en el inciso B, la probabilidad de que X valga 10, que sería igual a E elevado a la menos 7.6. ¿Todo el mundo sabe quién es el número E exponencial? Es una constante como pi, ¿no? Por 7.6 elevado a la 10 entre 10 factorial. Si ustedes hacen estas operaciones a mano, vamos a hacerlo acá en el R. Ya voy a borrar esto. Borro eso y borro la grafiquita. ¿La salvas? No, no la salves. Aquí la pueden cortar y luego ya pegarla en el Excel, ¿no? En el borrar, sí. Entonces, era exp ¿de qué? El exponencial, ese es el número E elevado a la menos ¿qué? Menos 7.2 multiplicado por 7.2 elevado a la X. ¿Cuánto vale la X? La X, ¿era 10 o no? Ajá, 10. 7.2 elevado a la 10 y todo eso dividido entre el factorial de 10. Y eso me da 0.077. 0.077. Entonces aquí ya tengo que esto vale 0. Ya se me olvidó. Sí. 0.77. Y ustedes, si ya vieron la otra película, pues preguntarán, ¿y no habrá una cosa parecida a lo que me acabas de enseñar? O sea, X vale 10
Y lambda, le voy a poner lambda, que valga 7.6. Pues hay una definición de probabilidad, se llama de Poisson, y basta con que yo le diga la X, que en este caso vale 10, y la lambda, que ya sabemos que vale 7.6, y me da una probabilidad que no es la que yo calculé. A ver. Ah, pero es que yo puse una lambda de 7.6. ¿Cuánto vale la lambda? ¿7.2 o 7.6? 7.6. Me equivoqué yo. Me equivoqué en la operación de arriba. En esta, miren. En esta le puse 7.2 y es 7.6. 7.6. Me da eso y ahora le voy a decir la depth points y ahora sí me da exactamente lo mismo. Me había equivocado en el 7.2. Entonces, ahí está una función de Poisson también que me permite calcular probabilidades. Entonces, otra pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las personas de la muestra resulten infectadas? Ahí dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las personas de la muestra resulten infectadas? Pues sería la probabilidad en el caso del inciso, ese sería el inciso C, pero le puse inciso C, inciso B igual. Sería la probabilidad de que X sea igual con 0, que ya no voy a poner la presión, simplemente me voy al R, ya sea ahora que yo le pongo X igual a 0, y le pongo depois, ya me queda 0.08866. ¿Ah? ¿Me dio lo mismo? No, es que no le puse X igual a 0, le puse X igual a 10. X igual a 0. Y ahora sí, 0.03 ceros y un 5. 3 ceros. 3 ceros y un 5. Esa es la probabilidad de que ninguna persona resulte infectada. ¿En qué valor de X se obtendrá el valor más alto de probabilidad? Pues vamos a ver. Pues ¿cuánto fue la media? La media de esa función de probabilidad. Vamos a responderlo teóricamente primero. La media vale 7.6. O sea que va a ser entre el 7 y el 8. Donde la respuesta es entre el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque la media vale 7.6. Entonces vamos a hacerlo igual que hace rato. Vamos a construir que la X sea igual a 0 hasta 15 si quiere. No vamos a hacerlo para tantos valores. Y ahora le voy a poner aquí la probabilidad igual a esto de Poisson. Y si yo me fijo en los valores de la X primero, tengo de 0 a 15. Y me fijo en los valores de la probabilidad. Y puedo observar que el valor más alto, 1, 2, 3, 4, es de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vale punto 454, que es el de 7, y punto 113, que es el de 8. De hecho, podemos hacer una gráfica. Déjenme ver si todavía está en la gráfica. Ahí está. Le puse nuevamente probabilidad y esa. Pero ya no es distribución binomial, sino es la distribución Poisson. Y le vamos a poner con una lambda igual a 0 a 7.6.
Y aquí está la distribución Poisson, que está aquí. Ni siquiera tenía que haberle dado tan alto. Vamos a verla. Vamos a hacerla otra vez. Y la hacemos en el límite de las Y's. Pues con poner 0.2 para que no se vea tan apachurrada. Y acá vamos a regresar al color pink. Ya se ve mejor. Entonces en el 7, alrededor del 6, 7 y 8 es donde está. Entonces yo lo que puedo hacer también, como yo sé que la variable toma valores muy grandes, puedo tomar valores hasta el 50 si quieren. Sin embargo, cuando yo calcule las probabilidades de esta y haga la gráfica, me va a quedar pues que los valores ya después del 15, del 16, del 17, prácticamente son ceros. O sea, todo se concentra por acá. Sí hay valores de probabilidad, pero muy pequeñitos de probabilidad. Y eso es la función Poisson. Eso es la función Poisson. Pues quiero que revisen con calmita este video. Y, bueno, la probabilidad de que 8 más personas resulten contagiadas, pues sería la probabilidad de al revés. 8 o más quiere decir que 0 a 7 no resultaron. Pero ya lo voy a dejar hasta aquí, porque si no nos vamos a... Voy a retomar el ejemplo de la Poisson el viernes, porque creo que ya ha estado larguita. Y graficar, bueno, graficar ya la hice. Y aquí les ponía otro ejemplo, pero mejor lo vamos a hacer juntos el viernes aquí. Por hoy ya voy a terminar esta parte de probabilidad. Es árido esto, es difícil, es complicado, un poquito, no tanto. Y con el R pues es más sencillo. Dejo de compartir y dejo de grabar.